Bueno, ahora veremos el modelado de las especificaciones, que es un tema muy corto, y el control supervisor. Cuando vamos a modelar una especificación, que es lo que requerimos de nuestro set, tenemos tres caminos diferentes. ¿Sí? En la especificación podemos modelar lo que no debe hacer el sistema, podemos modelar lo que debe hacer el sistema, o modelar cómo debe comportarse el sistema. Dependiendo del modelo que hagamos, tendremos uno u otro controlador. Por ejemplo, cuando voy a modelar lo que no debe hacer el sistema, este trabajo es de Moody, entonces le voy a llamar el supervisor de Moody a lo que se aplica aquí, pero la primera parte es la especificación de Moody. Si yo tengo este sistema, por ejemplo, puede ser, si se acuerdan, es el coche, que yo puedo ir a la derecha y a la izquierda, y lo que yo no quiero es que se prendan el switch a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. O sea, yo no quiero que pueda existir la posibilidad de un corto en el sistema. Entonces, esta es mi especificación. Lo que no debe hacer el sistema, que no se enciendan los interruptores al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que indica es que no debe haber marcas en L1 y L2. O sea, del texto que tengo aquí, ¿sí?, yo lo voy a traducir a cosas de red de Petri. ¿Sí? Cabe decir que esta especificación se aplica exclusivamente a la red de Petri. Entonces, lo que yo quiero es que no se prendan los interruptores. El interruptor está prendido cuando L1 está marcado o cuando L4. Entonces, lo que no quiero es que no se prendan L1 y L4 al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero es que el número de marcas en L1 más el número de marcas en L4 sea menor o igual que 1. O sea, si yo pongo L1 y L4, los dos pueden estar en 0. Cumple con que es menor o igual que 1. O en 0, 1. Está prendido el de la izquierda, pero no el de la derecha. O el 1, 0. ¿Sí? Estaría bien. Y también cabe aquí que la suma de estos dos es menor o igual que 1. Lo que no cabe es el 1, 1. Esto no. ¿Sí? Porque de hecho la suma ya sería mayor que 2. Mayor que 1, perdón. Sería igual a 2. Entonces, esta es como nosotros capturamos el hecho de que no se enciendan al mismo tiempo los interruptores. Una cosa típica es que no nos gusta la desigualdad, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es convertirlo en igualdad introduciendo una variable de holgura, ¿sí?, tal como lo hacen todas las técnicas. Por ejemplo, en la investigación de operaciones se incluye esta variable de holgura, y obviamente esta variable de holgura tendría que ser positiva, pero como yo estoy hablando de objetos que son marcados y la variable de holgura que estoy introduciendo también es un marcado, ya sé que siempre es positiva. Por definición, marcado es positivo, entonces no voy a expresar esa restricción, ¿sí? Y esto es como yo expreso una especificación de lo que no debe hacer el sistema, ¿sí? Entonces ya quedó como una ecuación de Petri, y si se fijan, es una conservación de marcados con un lugar extra que es Lx. Bien, cuando yo digo qué debe hacer el sistema, es como en este caso también aplicado al mismo cochecito. Yo le digo que quiero ir de A a B, ¿sí? Que vaya de A a B y de B a que esté regresando aquí, que se haga este ciclo. Si se fijan, es nada más los estados que yo quiero alcanzar. Yo estoy dando una secuencia y el orden en que quiero alcanzar esos estados, pero no estoy dando todos los estados del sistema. Por ejemplo, no lo estoy tocando para nada. Yo no me estoy diciendo que de A a B. Entonces, es lo único que se expresa. ¿Qué quiero alcanzar y en qué orden? ¿Sí? Después, cuando yo mande a hacer mi control, el control tendrá que decir qué transiciones prender y en qué orden. Pero aquí nomás estoy diciendo quiero estar en el estado A y luego en el B. Y el otro es cómo debe comportarse el sistema.
Este último que es ya aplica a autómatas finitos y a redes de Petri. Los dos anteriores eran solo para redes de Petri. ¿Sí? En este caso, yo lo que tengo que indicar es las secuencias de disparo de transiciones que se deben dar para que yo haga lo que quiera hacer. Por ejemplo, si yo quiero ir de A a B, ¿sí? Entonces yo empiezo en el estado inicial del sistema, que está en A, y digo primero prendes B, después espérate a que se dispare Y1, Y2, luego D negada, en este caso ya llegó a B, ¿verdad? Aquí sería como haber llegado a B, y luego a la izquierda, Y4, Y3, y ya regresó, ¿sí? Entonces si se fijan, hicimos que prendemos primero D, esperamos a que avanzara el coche, que llegara hasta acá, cuando llegó aquí, apagamos D, luego encendimos y el coche empezó a regresar, llegó a A y lo pagamos. Aquí en esta especificación no solo estoy diciendo qué quiere hacer, sino cómo debe hacerlo, es decir, qué secuencia es la que me gustaría que se hiciera para llegar a eso. Bueno, con estas especificaciones se pueden diseñar los controladores. El primero es un control que le vamos a llamar control supervisor. Bueno, una pequeña conclusión a todas estas, a los tres tipos de ¿cómo se llama? De especificaciones. Las que dicen que son fáciles de especificar como se vio, nos dicen qué estado visitar, ¿sí? Pero el controlador tendrá que decidir el cómo, o sea, qué secuencias realmente disparar. El estado de prohibidos, pues también vamos a ver que es fácil, es automatizado, ¿sí? Y el controlador también resultará fácil en este caso. Y el cómo ya es difícil, más difícil de especificar porque yo tengo que saber exactamente las secuencias del sistema, ¿sí? Pero su estudio es fácil. Bueno, vamos a control. Y en especial vamos a empezar con control supervisor en esta ocasión en autómatas finitos. Bueno, cuando hago control supervisor, nosotros sabemos que la controlabilidad se refiere al hecho de poder llevar un sistema de un estado a otro y permanecer en él. Básicamente es eso, cosas más, cosas menos, pero cuando yo hago control supervisor lo que voy a hacer es, ya nací bueno, yo no puedo llevar a un lenguaje al sistema, lo que voy a hacer es tener un lenguaje y lo que voy a hacer es tratar de mantener el comportamiento del sistema confinado en este lenguaje y para eso utilizo este esquema. Tengo el sistema, del sistema mi controlador ve qué trazas ejecuta y decide cuáles eventos se pueden realizar dentro del sistema y así está continuamente para lograr hacer que mi sistema se comporte como yo quiero. Bueno, mi sistema, como es de autómatas finitos, estará representado por un generador de lenguaje que no es otra cosa más que un autómata donde todos los estados son finales, ¿sí? Aunque no existe el pozo sumidero, sabemos que ahí está. Entonces, sí, tendremos esto en cuenta. Bueno, aquí está formalmente, ¿no? El generador, si se fijan, es estados, alfabeto, estados finales, estado inicial, el brinco y algunos estados que les voy a llamar XM, que son estados marcados. Es una máquina de estados, aunque tengo estados finales, ¿sí? Lo que voy a hacer, por ejemplo, aquí, si yo tuviese este sistema, así de simple, A y B, ¿sí? Mi lenguaje del generador es prefijo cerrado, es decir, voy a poder hacer no solamente las palabras, sino todos sus prefijos. Entonces voy a poder hacer el epsilon, el A, el AB, ABA y así sucesivamente. ¿Sí? Son todos. Podré tener algunos estados que les voy a llamar XM, por ejemplo, estos estados marcados, que lo que significarán son cosas que tendrán algún sentido físico. Por ejemplo, que cuando yo alcance ese estado, es que he hecho un producto que a mí me interesa. ¿Sí? Es lo que significará. Cada vez que alcanzo estado tendré un producto que a mí me interesa. Bueno, el controlador que nos vamos a enseñar es un controlador S, que es el supervisor. ¿Sí? L, que es el lenguaje del generador, o L nada más,
es prefijo cerrado, ya dijimos que todos van a estar ahí marcados, entonces va a tener esa propiedad, justo como lo acabamos de decir. LMG o LM no necesariamente es prefijo cerrado y son todos los que me llevan a los estados XM que yo he puesto. ¿Sí? Y el objetivo de control aquí es restringir L a otro lenguaje K que se llama especificación. O sea, yo voy a tener la planta que es L y yo voy a tener un lenguaje de especificación que es K, y lo que yo quiero es restringir el comportamiento de L o confinar el comportamiento de L dentro de K. O sea que lo único que puede hacer L es el lenguaje K. Quiero volver a K invariante en L. Dice que el supervisor, como todo, pues si el sistema no es controlable, no va a existir el supervisor, pero cuando existe el supervisor va a trabajar en paralelo, va a trabajar así como lo teníamos acá en la primera transparencia, los dos al mismo tiempo, el sistema y el controlador trabajando al mismo tiempo. ¿Sí? Y van a generar, ya cuando trabajen en su conjunto, un lenguaje que se va a escribir así, y ese lenguaje que está en lazo cerrado, que es el supervisor y la planta trabajando al mismo tiempo. Este lenguaje en lazo cerrado se define recursivamente como está. El epsilon, que es la cadena vacía, pertenece al lenguaje cerrado. Y resulta que si ese ya está en el lenguaje cerrado, o sea, yo ya tengo una trayectoria que ya pertenece al lenguaje cerrado, y ese sigma seguido de un solo símbolo, sigma, está en la planta, ¿sí? Y cuando yo ya hice esta palabra, la lee el supervisor, y de acuerdo a esa palabra lanza una retroalimentación, y resulta que en la retroalimentación que manda existe el símbolo sigma, entonces imagínense que la planta está en este estado, ella quiere ser sigma, y además el supervisor en su control le dice, ahí está sigma, está presente sigma, hazlo. No quiere decir que la planta lo va a hacer, simplemente quiere decir que existe la posibilidad de que lo haga porque el supervisor no lo deshabilita. ¿Sí? Le permite seguir por sigma si lo desea la planta. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí. Entonces es la forma recursiva en que se dice. Y el lenguaje marcado, que lo vamos a llamar así de ahora en adelante, en lazos cerrados LDSG intersección LMG, que son los que me llevan a los estados XM. Aquí hay una repetición de símbolos, no era necesario. El vacío está incluido en el MSG y a su vez está incluido en el prefijo cerrado del SG, que a su vez está incluido en LG. Se va a decir que el lazo cerrado es bloqueante si este no es igual a este. Y no es bloqueante si son iguales. ¿Sí? Como definición. Bueno, vamos a entender qué es el supervisor. Nosotros sabemos que control supervisor se refiere a confinar el comportamiento de la planta a un lenguaje que nosotros queremos que se le llama especificación. ¿Sí? Acá. Entonces vamos a ver cómo lo hace. Para esto primero entendamos qué es el patrón de control. El patrón de control es un conjunto de posibles eventos que se pueden disparar. ¿Sí? Es decir, si gamma es el conjunto de 2 a la sigma, entonces gamma minúscula, que pertenece a gamma, es un patrón de control. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué más características tiene. Voy a suponer que yo tengo A, B y C en sigma. Entonces, 2 a la sigma, que son todas las partes de este conjunto, es A solito, bueno, el vacío, A solito, B solito, C solo, son los singletons, luego vienen los pares, sí, después de venir los pares, bueno, termino todavía con el otro par que está ahí pendiente, vienen las ternas, que nada más hay una, y es todo lo que hay, ¿verdad? Esos son 8, son 4, 5, 6, 7, 8. 8 posibles patrones de control que tengo ahí. ¿Sí? Los patrones de control al rato veremos que tiene otra característica más, pero
será uno de ellos será un elemento de ellos será un patrón de control, ¿sí? O al menos pertenece a ellos. Y bueno, hay una pregunta, ¿qué es mejor, retroalimentar el estado o retroalimentar la trayectoria? Veamos el siguiente ejemplo. Yo tengo este es mi generador, este es G, este autómata, y el lenguaje que me genere, pues LDG o simplemente L. ¿Sí? Los alfabetos son sigma igual a ABC, y yo mis alfabetos los voy a dividir en dos cosas. Los eventos controlables o manipulables, tal vez el nombre de controlable puede ser desafortunado en el sentido de que estamos hablando de control, de cuándo es controlable, etcétera, y también los eventos se llaman controlables, pero la controlabilidad significa en el tenor de que yo los puedo manipular, o sea que yo puedo decidir si lo apago. Yo no puedo obligar al sistema a hacer un evento, ¿sí? Pero yo puedo obligar al sistema a que no lo haga cuando son controlables. Por ejemplo, si yo estoy en Q0, como estoy aquí, en este esquema, yo no puedo obligar al sistema que en Q0 haga B, porque B lo quiere hacer en Q1. Entonces, no puedo obligar a un sistema a hacer algo. Pero yo, si A es controlable, yo puedo hacer que en Q0 no se habilite A, ¿sí? Yo puedo hacer eso. En ese sentido es el evento que es manipulable o controlable, que yo puedo decidir no hacerlo. El sistema lo habilita, pero yo puedo decidir no hacerlo. Sin embargo, si el sistema no lo habilita, yo no puedo decidir hacerlo. Simplemente yo puedo deshabilitar eventos habilitados. Eso es lo que puede hacer mi supervisor. Y solamente va a poder deshabilitar los eventos habilitados que son manipulables o controlables. Y esos están especificados en este conjunto que se llama sigma C. Son los eventos manipulables o controlables. Y en este otro conjunto están los eventos no manipulables o no controlables. Y es una partición. ¿Qué quiere decir? Que sigma es igual a sigma C unión sigma U, y sigma C intersección sigma U es igual a vacío. No hay ningún evento que sea controlable y no controlable al mismo tiempo. Eso no se puede decir. Y aquí está mi especificación. Mi especificación es lo que yo quiero hacer. AB, AB, C. Quiero confinar el comportamiento de este sistema a AB, AB, C. Entonces, el controlador no debe deshabilitar eventos incontrolables. Eso no puede hacer porque un evento que es incontrolable, yo no lo puedo manipular externamente. Yo solamente puedo hacer estos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en mi patrón de control que está aquí atrás, ¿sí? Este patrón de control siempre debe ser un elemento de 2 a la sigma, pero siempre deben estar presentes todos los eventos incontrolables. Aquí en el ejemplo se verá más fácil. Si yo estoy en el estado Q0 y he dado la palabra epsilon, que todavía no he hecho nada, ¿qué quiero hacer para mantenerme en este lenguaje que es ABABC? Bueno, si yo estoy aquí, pues lo que quiero es deshabilitar C. Es decir, voy a permitir que se dé A y el incontrolable B, que es lo que estoy diciendo. En mi patrón de control va a estar A y B. ¿Sí? Puedo nada más habilitar A, bueno, en este caso B también, porque no lo puedo deshabilitar. Si la planta lo quisiera hacer, lo hace. Claro, aquí la planta afortunadamente no lo quiere hacer en Q0, pero no lo puedo deshabilitar. Así es que la B va a estar presente en todos los patrones de control. Aquí el único que quiero deshabilitar es C, porque si habilito C y se va por ahí el sistema, ya perdí, no estoy dentro de CAM. Entonces doy a B. El sistema que va a hacer eventualmente va a ejecutar A y se va a ir a Q1. Cuando yo estoy en Q1 ya di A. Para seguir dentro de esto tengo que dar B. Aquí hay una cosa. Yo pudiese dar exclusivamente B y deshabilitar los otros dos que al fin y al cabo son controlables. Y al fin y al cabo el sistema no los va a hacer. Se puede. También puedo hacerlo de esta otra forma, que al fin y al cabo yo también sé que aunque habilite A y C aquí, estando en Q1 no se van a dar porque el sistema no los quiere hacer. Los voy a poner porque deshabilitar en general me cuesta energía.
y aquí ya el sistema no los va a hacer, entonces no le hago nada. O sea, el símbolo, lo que no aparece aquí, es lo que me está costando en realidad. Entonces aquí me cuesta, sé que la voy a deshabilitar, aquí no me cuesta nada, es una cosa barata. Pero bien puedo dar este nomás. Desde la vista de las matemáticas no hace nada, no hace ningún efecto. Bueno, doy B y se va a realizar B. Entonces ya llevo a B. ¿Qué quiero hacer cuando estoy otra vez en Q0? Pues como ya se dio la palabra B y quiero seguir en K, necesito volver a habilitar A. Y B que ya sabemos que no se puede deshabilitar. ¿Y qué va a hacer el sistema? Pues volver a llegar a Q1 y ahí vuelvo a dar ABC. De manera que ya hice AB, AB y estoy en Q0. O sea, ya hice toda esta palabra. Y en ese momento en que ya tengo AB, AB, lo que voy a hacer es, fíjense, ahora ya deshabilito A para que se dé C y se brinque para acá. Y entonces ya se hace la palabra ABC. Y cuando estoy en Q2 puedo habilitar todas que al fin y al cabo no se van a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Retroalimentar un estado o retroalimentar la trayectoria? Pues fíjense, si yo estoy en Q0, la ley de control que quiero hacer es esta. Si estoy en Q0, la ley de control que quiero hacer es esta. Pero cuando estoy en Q0, a veces quiero hacer esta otra ley. ¿Eso qué quiere decir? Que no es una función. A veces tengo que hacer algo y a veces otras cosas. Entonces, no está tan bien retroalimentar el estado. Si yo retroalimento por lo contrario las palabras, fíjense que las palabras son diferentes y entonces sí puedo llevar a cabo mi propósito de control. Entonces lo que va a hacer el control supervisor en este caso es retroalimentar palabras. Sí, aquí es lo que se concluye. Como se observa, la retroalimentación de la trayectoria es mejor que la retroalimentación de estados. ¿Sí? Y por eso la definición de controlabilidad, que significa mover de un estado a otro, será cambiada al hecho de poder ejecutar un lenguaje. Esta es la definición. Si bien se puede partir de conceptos más básicos y demostrarla, la toman hoy en día como una definición. Y dicen que un lenguaje K es controlable con respecto a un set que se llama G, que es este generador, si esto pasa. Déjenme ver cuál es la siguiente transparencia. No, viene una adelante, pero veremos qué significa esto. Si yo tengo el lenguaje así como lo tenía A, B, C, yo puedo sacar sus prefijos, como dice la K prefijo. Y yo puedo poner A, bueno, epsilon primero, luego A, B, etcétera. Y esto lo que está diciendo es, tú vas haciendo una trayectoria de K prefijo, ahí la llevas. Es una trayectoria K minúscula que va a ir trabajando y está dentro de K prefijo. Y de repente puede haber incontrolables, que son estos, los que se le están pegando, estos incontrolables. Y los intersecto con el lenguaje de la planta, es decir, si esta palabra con el incontrolable lo quiere hacer la planta, existe la posibilidad de que lo haga y se vaya por aquí. Bueno, si eso todavía está dentro de K, que es algo de lo que quieres hacer, va a estar bien. Y si no, entonces habrá una palabra que ya no está incluida en K prefijo y querrá decir que por ahí se escapó mi planta y dejó de ser controlable. Ahora lo explicaremos mejor con este ejemplo. Supongamos que tenemos otra vez el mismo sistema AB, ABC. Aquí está los sistemas y los incontrolables y queremos realizar esta palabra. Saco todos los prefijos. También tengo el lenguaje G, que es el generador. Se fijan, el lenguaje generador, pues son todos los que puedo hacer. Tengo A, B, C, y obviamente también aquí no está incluido, pero tendría una C cuando me voy por aquí directamente, ¿verdad? Y lo que estoy haciendo aquí es poner todos los posibles, K prefijo seguido de la incontrolable. ¿Por qué? Porque yo voy a ir haciendo palabras pedazo a pedazo dentro de la especificación. Para poder hacer esto, yo primero tengo que hacer nada, luego tengo que hacer A, luego tengo que hacer AB, y así sucesivamente hacer los prefijos para llegar a terminar
yo no puedo en un bloque hacer todo, tengo que ir caminando paso a paso. Entonces en ese caminar paso a paso, si se brinca por un incontrolable, está capturado aquí, en esta parte. Aquí está que yo tenía epsilon y se brincó a B. Tenía la A y ya brincó a B. Tenía ABB y brincó a BB. Tenía B, perdón, y brincó a BB. Tenía ABA y ABAP. Y así. Quiere decir que terminó por brincar en la incontrolable que tengo aquí. ¿Sí? Bueno, y aquí está esto. Aquí ya tengo todas las incontrolables que pueden ser. Bueno, yo las estoy poniendo en forma matemática. Vamos a ver si las puede hacer el sistema. Para eso los intersecto. Entonces tengo las salidas y estas. ¿Cuáles sobreviven? Si se fijan, esta está aquí y está acá. Sí, esta está aquí y está acá. Y eso sobrevive a la intersección. ¿Qué significa esto? Esta intersección son los escapes por donde se va a ir. Quiere decir que el sistema estaba haciendo A solito, ¿sí? Y se escapó por AB porque pues es un incontrolable. Yo estaba haciendo A solito y se escapó por aquí porque es incontrolable y se puede hacer ella sola. ¿Sí? Se escapó. Estos son los escapes que tiene mi sistema. Son dos. Si los escapes están dentro de lo que quiero hacer, entonces el sistema será controlable. Si los escapes ya no están en lo que quiero hacer, el sistema será incontrolable. Aquí, si se fijan, tengo un escape que yo estaba en A y se me escapó por AB. Ah, pero también lo quiero hacer. No hay problema. Y luego yo estaba en ABA y se escapó por B. ABAP. Ah, pero también lo quiero hacer aquí. No hay problema. Entonces, eso es lo que significa nuestra controlabilidad en estos sistemas. Que si hay escapes, los escapes son donde yo voy caminando tratando de hacer K y de repente encuentro una incontrolable. Como yo no la puedo apagar, puedo brincar por ahí. Si brinco, eso es un escape. Si ese escape no lo quiero hacer, estoy perdido y no es controlable en mi sistema. Si está incluido en lo que quiero hacer, bueno, pues me escapé, pero es algo de lo que quiero hacer, bueno, pues está bien, ¿no? Entonces es lo que significa. Aquí está esta otra palabra que yo quiero hacer y dice que no es controlable. Dice que no es controlable porque fíjense, los eventos incontrolables son estos que están aquí en azul. Este y este es el tanque de agua. La válvula se puede abrir o cerrar, abrir o cerrar, abrir o cerrar. Y cuando se abre, empieza a llenar. Pero la llenada del tiempo, esto depende de la dinámica. Si es un tubo capilar, lo hace bien rápido. ¿Sí? Si es un tanque de 20 metros de diámetro, de área, 20 metros cuadrados, o algo así, pues será muy lento, ¿verdad? Entonces, aquí lo que me está diciendo es que yo quiero hacer esta secuencia, hacer O, no hay problema, yo estoy en la condición inicial y O es controlable, la habilito y no hay problema. De hecho, no, de aquí nada más puede salir ella, así es que no hay. Aquí luego yo quiero hacer L, lo que tengo es que apagar esto y está claro porque la válvula yo la puedo abrir o cerrar, es lo que yo puedo controlar. Entonces deshabilito esto y el sistema va a irse solito por aquí, se va a empezar a llenar. Quiero llegar a alto, entonces también deshabilito esta y sigo por alto. ¿Sí? Y dice, ya que estás en alto, ciérralo, que es C1, no importa, puedo cerrarlo. O sea, no hay problema, hasta ahí no hay problema. Y después dice, quiero hacer H'. Pues no hay problema porque esta abrir también es controlable, perdón. Abrir y cerrar la válvula es controlable y la puedo evitar. Y llego aquí y me dice H' y luego quiero hacer O1. Quiero hacer esta. ¿Sí? Y quedarme por aquí en este ciclo. Que no lo voy a hacer. Bueno, esto se puede hacer con autómatas de Biuji, pero no es necesario poner la estrella, pero con hacer esto, pero se fijan, está esta salida y esta salida es incontrolable. Entonces mi sistema no será controlable porque cuando yo llegue a este estado, lo que yo quiero hacer es O1, pero ¿qué tal si me gana esta? Y se vacía antes porque mi válvula es muy lenta en abrir y se descarga. Entonces ya entré a algo incontrolable. Es lo que dice mi controlabilidad, ¿no? Mi controlabilidad. Vas haciendo pedacitos de K. Aquí he hecho un pedacito de K que es de aquí hasta acá, ¿verdad? Y luego resulta que quiero hacer la siguiente. Pero para cada pedacito yo le tengo que pegar las incontrolables. Y resulta que cuando le pego este incontrolable,
Si es algo que quiere hacer el sistema, entonces sobrevive a la intersección y esa no está en K. Entonces resulta incontrolable. ¿Sí? Ahí está un poco las palabras en azul claro. Y esto es lo que les decía de controlable e incontrolable. Yo tengo mi sistema que es el azul y quiere hacer todo este lenguaje, lo que está en azul. Y mi especificación es lo que está en rojo. Entonces, ¿cómo es posible que yo sujete el comportamiento de mi sistema a lo que está en rojo? Pues me fijo en los escapes. Este es un escape. Este es otro escape. ¿Sí? Este es otro escape. Es lo que está diciendo la fórmula. Yo estoy trabajando en K. Si se fijan, estoy haciendo los prefijos de K y veo los escapes. Si este escape es incontrolable, ya no es controlable mi sistema porque se puede escapar. Pero si es controlable, entonces si habrá un controlador que deshabilite este evento y el sistema se mantiene dentro de lo rojo. Si todos estos eventos que están aquí en rojo son controlables, entonces los controladores podrán deshabilitarlos y el sistema se quedará confinado a lo rojo. Bueno, el agente que restringe el comportamiento de LDG, del generador G, al lenguaje de especificación K, se le va a llamar supervisor y tiene las siguientes características. La primera, si se fijan, dice que es una función que va de las palabras a los patrones de control, donde si yo tengo una palabra doy un patrón de control y resulta que todas las incontrolables están en el patrón de control. Lo que quiere decir que en los patrones de control siempre están las incontrolables y eso es porque el controlador no las puede evitar. ¿Sí? Bueno, ese trabaja en paralelo con G y ese es mínimamente restrictivo. No es necesario, pero aquí lo vamos, lo podemos o no tomar. Vamos a regresarnos. Es lo que les decía, no podemos tomar, no restringir tanto o restringir mucho, no importa, los dos se pueden. Solo voy a deshabilitar los eventos que no quiero que ocurran, eso es lo que quiere decir, pero yo podría deshabilitar más, aunque pues si no están habilitados por el sistema, de todas maneras no van a pasar. Hay una definición más, que KL cerrado, es con respecto al lenguaje L, puede ser cualquier otro, si pasa esto, ¿verdad? Recuerden que L es ser prefijo cerrado, o sea que L o L prefijo es lo mismo. Entonces lo que estoy pidiendo es que si los que están aquí sean igualitos a los prefijos que tengo acá, ¿no? O sea que lo pueda hacer por pedazos. Eso significa L cerrado. Que los pedazos de K que están en L estén completos. No son prefijos cerrados esos los que están en L. Si no están en L no importan porque la intersección los va a eliminar. Bueno, este es el primer teorema de controlabilidad. Dice que si yo tengo una especificación K que está dentro de LM, o sea K la estoy escogiendo para hacer palabras que me llevan a productos terminados, al lenguaje marcado que yo quiero. Y además no es vacío. Sí, porque también si es vacío pues estará siempre dentro del MG, pero no estaré haciendo nada. Entonces, si eso pasa, existe un control supervisor que no es bloqueante. El supervisor se llama S para G, tal que en lazo cerrado se hace K si solo si pasa lo siguiente. K es controlable con respecto a G y K es LMG cerrado. ¿Sí? O sea que voy a tener que, en vez de poner esta que tenía acá para esta. Pero en vez de poner L, pongo LMG. Y yo también sé que el LMG en general está dentro de L. Bueno, vamos a ver demostración del sí. Eso quiere decir que si es un sí, es de aquí para acá. Estos dos son verdad y lo que voy a demostrar es que esto se cumple. Entonces yo sé que es controlable. Si es controlable, se tiene esto. Y si K es el MG cerrado, se tiene esto, que está aquí. ¿Sí? Por lo tanto,
K está dentro del MG, que a su vez está dentro del eje, ¿verdad? Y epsilon está dentro de K prefijo porque quedamos que K no era vacío. O sea, K desde un principio lo estamos suponiendo no vacío. Son sus suposiciones de partida. Y entonces, pues tiene al menos una palabra y por lo tanto en el prefijo está epsilon. Entonces vamos a poder definir para todas las palabras que están en K, recursivamente a mi supervisor como está, a continuación. Si yo tengo una palabra S, el patrón de control que me va a dar va a tener todos los incontrolables y además otros símbolos más que son controlables. Los símbolos más que va a tener controlables son los sigma, los símbolos sigma, tales que ese sigma pertenecen a K prefijo. O sea, yo tengo una palabra S, mi supervisor, por definición, va a meter todos los incontrolables, pero además va a meter el símbolo sigma si esta palabra, hasta acá, está dentro de K prefijo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Y entonces estará bien definido como un patrón de control. Entonces con esto lo que quiero mostrar es que esto se da, que es lo que tenemos ahí, ¿sí? Esto que está aquí. Ok. Para probar que son iguales, lo que tenemos que demostrar es que todo elemento que está en este conjunto también está en este y viceversa, todo lo que está aquí está acá. ¿Sí? Si yo tengo ese sigma que pertenece al lazo cerrado, o sea que ya pertenece aquí, ¿qué es lo que implica? Por la definición del lazo cerrado de ese G, significa que ese ya pertenecía al lenguaje cerrado y que sigma resultó estar en el supervisor. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que pues ya el supervisor dijo que se había hecho ese, porque es lo que venimos con la hipótesis aquí de que ya se había hecho, y además el supervisor dijo sigma. Si ustedes me están diciendo que esto sí lo hizo el lazo cerrado, quiere decir que además la planta lo quiso hacer. ¿Sí? Mi supervisor había hecho esto y se había hecho en la planta, mi supervisor dijo esto y además la planta lo quiere hacer. Bueno, suponiendo inductivamente que S pertenece a K prefijo, ¿sí? A este que tengo acá, ¿verdad? Vamos a tener dos casos. Que sigma sea incontrolable o controlable. Si sigma es incontrolable, entonces ese sigma pertenece a esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque S pertenece a K prefijo, ¿sí? Y yo sé que sigma pertenece al supervisor si es incontrolable, ¿verdad? Aquí como está, ¿sí? Y si ustedes me están diciendo que este ya pertenece a la supervisión, pasó estas dos cosas que me dicen, ¿no? Entonces yo tengo aquí S y le pegué el símbolo sigma, pero y este ya está en el LDG que está aquí, entonces esto está aquí, ¿sí? No tiene más remedio, está en esta parte de mi conjunto y en esta parte de otro conjunto la intersección sobrevive. Pero yo vengo de que se cumple la controlabilidad. Entonces eso quiere decir que si este sobrevivió, entonces este está en K prefijo por controlabilidad por esto, ¿sí? Entonces resulta que uno que estaba aquí, si es incontrolable, está aquí también. Ahora, ¿qué pasa si es controlable? Si es controlable y ustedes me están diciendo, ¿sí? Que pertenece a este que está aquí, ¿verdad? Y bueno, y sobrevivió a la supervisión, ¿sí? Eso quiere decir que el controlador lo votó, pero el controlador lo vota o lo da, pues, el controlador dio sigma, pero el controlador dio sigma si son incontrolables o si es controlable, que en nuestro caso, porque esto pasa. Entonces esto implica por la definición del supervisor y tenemos que en ambos casos, si hay una palabra aquí, también está acá. Y ya se cumplió ahora.
Ahora vamos a ver si hay una palabra que está aquí en el K, vamos a ver que también está en el SDG. Bueno, si yo tengo que hay una palabra que está en K prefijo, entonces, sí, vamos a ver que ese sigma pertenece a LDG. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por esto que está aquí, si yo tengo aquí una palabra, está aquí, ¿verdad? No estoy diciendo que está en el lazo cerrado, nomás estoy diciendo que está acá. Entonces, si eso pasa, está ahí. Suponiendo inductivamente que el anterior ya estaba en el lazo cerrado, vamos a ver qué pasa cuando le agregamos el sigma. Pueden pasar dos cosas, que sea incontrolable o controlable. Si esta es incontrolable, ¿sí? Entonces siempre la voy a botar el controlador, porque siempre tiene las incontrolables, ¿sí? Y resulta que si está en la planta, pues entonces va a sobrevivir a la intersección, ¿verdad? Como definimos el lazo cerrado, va a estar ahí, porque está en el supervisor y está en la planta, perdón, está en el supervisor y está en la planta, que nada más es el eje, entonces está en el lazo cerrado. Y en el otro caso que sea controlable, ¿sí? Por la definición del supervisor, nosotros sabemos que entonces va a estar en el supervisor, porque si sigma es controlable y pasa esto, es decir, está pasando esto, entonces debe estar en el supervisor. Eso quiere decir que sigma está en el supervisor. Y como lo tiene la planta, también está en lazo cerrado. Y por lo tanto, son iguales. Ok. Entonces, es cierto que si esto pasa, si las dos condiciones de abajo son ciertas, esto va a ser igual. Ahora lo que tenemos que demostrar es que si esto pasa, entonces, si esta igualdad se da, entonces lo de abajo pasa. Bueno, con las condiciones aquí de que el supervisor no bloqueante existe, etc. Bueno, faltaba una parte de la demostración ahí para la igualdad completa, seguramente me falta algo. Ok, falta la hipótesis de que el supervisor no es bloqueante. O sea, tengo dos cosas, ¿verdad? Tengo esto, que ya quedó la demostración, y falta lo de arriba. Bueno, eso está acá. LMSDG es igual a L por la definición del MSDG. Entonces, como yo ya sé que este es igual a este, lo puedo sustituir. Y como este es K es LMG cerrado, entonces esto es igual a K. Y entonces el supervisor no es bloqueante, ¿verdad? Se está haciendo K y es lo que quiere hacer LMSG. O sea, se va a hacer LM en lazo cerrado, LMSG. Bueno, y ahora sí la otra parte, ¿sí? Que era, perdón, iba para otro lado. Ahora, si yo tengo las dos condiciones, que no tengo bloqueante y esta igualdad, tengo que sacar que es controlable y LMG cerrado. Si yo tengo un supervisor S para G que tiene esta característica, ¿verdad? Que no es bloqueante, ¿sí? Además se tiene que LSG es igual a K, que son las dos hipótesis que tiene mi teorema, ¿sí? Acá prefijo, entonces, ¿sí? Yo tengo que K es igual a LSG intersección LMG, porque es igual a K prefijo, que es esto, igual a LMG, porque K es LMG cerrado, ¿sí? Para mostrar que K es controlable, vamos a ver que S sea una palabra que está en K prefijo y tengamos algo incontrolable, y que además eso esté en LDG. Entonces resulta que S sí, bueno, como hipótesis inductiva, que S ya estaba en el SDG, y que el supervisor pues nos está dando, por supuesto, la sigma que tenemos aquí, ¿no? Entonces va a resultar que ese sigma pertenece a LSDG, ¿sí? Va a estar en el lazo cerrado. ¿Por qué? Porque yo tenía, ahí como lo está diciendo, que esta S ya está en K prefijo, y por tener una incontrolable, pues siempre se le va a pegar al supervisor, ¿sí? Siempre se le va a pegar al supervisor,
y además la planta quiere hacer este pedacito, porque está aquí en la planta, entonces lo va a hacer. Y va a estar en lazo cerrado, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces tengo que K, que es la S que tengo ahí, con sigma U intersectado en ¿cómo se llama? L de G, va a sobrevivir esa parte incontrolable, ese brinco que estamos haciendo aquí. Pero por nuestra hipótesis sabemos que estos son iguales. De nuestro teorema estamos viendo la parte donde ahora como hipótesis, como suposición de partidas que son iguales. Entonces quiere decir que si esto está aquí, bueno, pues entonces está dentro de K prefijo, ¿sí? Y entonces se tiene la definición de controlabilidad y por lo tanto el sistema es controlable. Bueno, el LDG es controlable con respecto a K. Bueno, vamos a ver qué significa esto del supervisor y cómo hacerlo. Yo tengo este ejemplo que es el que teníamos hace rato. Ya sabemos que con respecto a la K que teníamos, que era igual a la palabra, era una sola palabra, así AB, AB, C. Entonces, esto con respecto a esto es controlable, ya habíamos visto. Entonces, lo que yo voy a hacer para hacer mi control es convertir mi especificación a un autómata. Aquí está mi especificación en autómata, ¿sí? Y mi supervisor lo que va a hacer, de acuerdo a mi definición, déjenme ver si puedo regresar, parece que lo que va a hacer mi supervisor es, va a ser mi supervisor, solamente le voy a estar agregando las incontrolables, porque me está diciendo que siempre es lo que lleva en K, lo que lleva en K pegado a las incontrolables. O sea, es, si recuerdan, el supervisor SS era igual, todas las incontrolables, unión, los sigmas tales que eran controlables, ¿verdad? Pero siempre y cuando ese sigma perteneciese a K prefijo. Sí, entonces lo que estoy haciendo en realidad es poner K prefijo, que es el autómata que tengo aquí, y le estoy pegando los incontrolables. Por ejemplo, aquí, en este estado, sale A, y las incontrolables, ¿cuáles son? B. En este estado, ¿cuál es? B. Ah, pues me podría quedar con pura B, pero si lo quiero hacer mínimamente restrictivo, pues aquí tengo AC. Sí, aquí no me le hace falta B, lo pongo, y exclusivamente. Es el generador de K aumentado por los eventos incontrolables y los eventos que no se deshabilitan, en exclusiva. Bueno, en algunos casos el control supervisor no existe, y sobre todo porque podemos tener el caso en que K no sea un subconjunto de LMG. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un lenguaje K, que está aquí, este es K, y tengo el lenguaje LMG, que son los que hacen las palabras que yo quiero, ¿verdad? Los que llegan a productos terminados. Bueno, pues lo único que podría hacer es este pedazo, ¿sí? Ahí me podría restringir y podría controlar este pedazo y todo estaría bien, ¿sí? En algunos otros casos resulta que K no es controlable. ¿Por qué? Porque yo tengo mi sistema LDG, ese es el lenguaje L, y yo tengo acá por aquí, ¿sí? Y resulta que tiene salidas, por ejemplo, incontrolables. Bueno, pues puedo tener dos aproximaciones. Incluir las salidas, ¿cómo se llama? Incontrolables. Y entonces, si yo las incluyo, ¿sí? Todas estas palabras, yo tendría que incluir toda la palabra, ¿verdad? Desde que empiezan hasta allá, hasta allá. ¿Sí? Si yo incluyo todas estas palabras e incluyo el menor número de ellas, justo lo que me hace falta para ser controlables, se le llamará el ínfimo controlable. Es decir, es el conjunto más grande que K, ¿sí? Es más grande que K, pero es el más pequeño de todos los que se vuelven controlables. Es el más pequeño de todos los que se vuelven controlables, pero por encima de él. Es un superconjunto, le estoy agregando cosas. El otro
es que si yo tengo mi L y tengo mi K y tengo algunas salidas, pues yo puedo remover toda la palabra y puedo remover todas las palabras que tienen salidas, las remuevo todas. Y entonces me quedo con el conjunto menor que K, pero el más grande de K, o sea, quito el menor número posible de palabras, ¿sí? Que se hace controlable. Entonces, a ese conjunto le llamo el supremo controlable. Entonces, si K resulta no controlable, yo puedo hacer el ínfimo controlable o puedo hacer el supremo controlable, los que yo quiera. Bueno, si yo tengo un lenguaje K, por ejemplo, o un lenguaje E, puedo agarrar todos los sublenguajes de E que son controlables, como está acá. Todos los que están controlables con respecto a G. Es decir, serían lenguajes que son L cerrados, perdón, que me llevan, la K está dentro de L y esta sí es controlable. Tal vez E no, es un conjunto más grande, pero aquí tiene muchos que son controlables, y entonces a eso se les van a llamar los que son controlables, ¿sí? Hay una proposición que dice que esto no es vacío y es cerrado bajo uniones arbitrarias, y eso hace que las uniones pues sean lo que le llamamos el supremo controlable. Bueno, la demostración dice no es vacío porque el vacío es controlable y por lo tanto está en este conjunto. Y si yo supongo que tengo todos los controlables que están allá dentro de estos, se llaman KIs, la unión de todos ellos se va a llamar K. Y este es el que yo quiero decirles que es el supremo controlable, o es controlable también. Pues para eso sigamos la definición que sería de controlabilidad, sería esto. Pero como K es la unión de todos ellos, lo puedo poner aquí. Yo puedo sacar esta unión acá, y ustedes me van a decir, pues están haciendo muchas veces, repitiendo muchas veces esto, sí, pero se va a repetir el LDG, o sea, la intersección. Esto puede salir, ¿sí? Y esto, al salir, me queda aquí adentro la controlabilidad, que cada KI sí es controlable. Entonces me queda la unión de puros controlables, porque la controlabilidad dice que esto es su conjunto de KI, y ahí está la unión, y ahí está la unión, y esto es igual a K. Entonces todo esto está incluido en K, ¿sí? Entonces la unión es controlable. La intersección no necesariamente es controlable. Por ejemplo, tenemos este caso, que es K1, es epsilon y AB, y K2 es epsilon y AC. Si yo veo si K1 es controlable, K1 va a ser controlable porque el símbolo incontrolable aquí es A. Este símbolo es incontrolable. B y C son controlables. A es la única incontrolable. Entonces K1 me dice, quédate quieto aquí. Bueno, como es incontrolable, puede ser que me brinque por A. Dice, te brincaste por A. Pues ahora síguele por B y llegas a lo que yo quiero. O sea, la primera me dice, quédate aquí o haz a B. Y si es cierto, o sea, si me quedo aquí estoy bien. Y si solito se brinca por A, entonces yo le pego la B y ya hice K1. Eso es controlable. Y el caso de K2 es semejante porque yo me quiero quedar aquí. Y si se brinca por A, entonces le pego C y se hace controlable. Ambos lenguajes son controlables, pero si yo los intersecto, lo único que me queda es epsilon. Sí, es decir, me quiero quedar aquí. Y realmente no es controlable porque se puede escapar por A. ¿Sí? Y bueno, para verificar si es controlable, lo que estoy haciendo, tengo que seguir esta fórmula, ¿verdad? La intersección de K1, K2 pegado con un incontrolable, esto debería estar dentro del prefijo. ¿Sí? Y resulta que no está dentro del prefijo, ¿verdad? Porque yo quiero que K1, K2, intersección K2, sea menor que K1, intersección que K2. ¿Sí? Y no es cierto porque estos prefijos tienen algo más. ¿Sí? Tienen la A. Y entonces eso los hace incontrolables. Lo que está pasando aquí es que K1, intersección K2, prefijos, es diferente de K1, K2, prefijo, que es lo que dice la fórmula. ¿Sí? Al no ser iguales, entonces, aquí me faltaron prefijos arriba. ¿Sí? Aquí me faltó un prefijo.
¿cómo se llama aquí? Que quisiera hacer esto, serían estos, siguiendo la fórmula de arriba sería todo esto. Sí, para seguir esto. Pero no pasa eso. Entonces, al no pasar eso, la fórmula no se mantiene. Ok. Aquí también, no, estoy también con error, esto servía hasta acá. Entonces estaba bien. No se mantienen. Veamos todavía las definiciones. Dicen que K1 y K2 son conflictivos si estos dos no son iguales. Y K1 y K2 no son conflictivos si son iguales. Entonces, la intersección es controlable solo en el caso de que no sean conflictivos. Si es conflictivo, no se puede. ¿Sí? Este es el caso. Fíjense. K1, prefijo, sigma U, intersección L de G. Si se fijan, ¿a qué es igual esto? Vamos a ponerlo primero a qué es igual. K1 prefijo, pues sería epsilon A y AB. Y a todos estos le tengo que poner el símbolo A, que es A, AA y ABA. Al interpretarlos con L de G, solamente sobrevive pero que es A, está dentro de K1 prefijo. Entonces va bien. ¿Sí? Hasta ahí va bien. Y el K2 prefijo va a pasarle lo mismo. Sí, exactamente lo mismo. Pero cuando yo quise hacer la intersección de los dos, resulta que la intersección de estos dos es epsilon. Y siguiendo la misma fórmula, que es la que tengo aquí, nada más que como ya ¿cómo se llama? La junté mucho, entonces ya no. Ya la voy a hacer aquí. Le pego los incontrolables, ¿sí? Intersección con L de G. ¿Sí? ¿A qué es igual esto? Pues epsilon, aunque le ponga el prefijo de aquí, pues sigue siendo epsilon, le pego esto y me da una A. Y se fijan, A ya no está dentro de K prefijo. De hecho, nada más es epsilon esto. Ya no está dentro de K prefijo. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando es que si yo hago esto, sería esto intersectado con estos dos, ¿verdad? Yo quisiera que esto, ¿sí? Aquí serían las dos, estas cosas, ¿sí? Yo quisiera que lo que está aquí, que aparentemente, es controlable, ¿verdad? Seguido de esto, yo por la definición de esto, si esto es controlable, es K1 prefijo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que tengo aquí. Esto, la fórmula de controlabilidad dice K1 prefijo sigma U, intersección L de G, está incluido en K1 prefijo. Eso es lo que no es mi definición de controlabilidad. Entonces esta cosa es igual a esta cosa. Y esta otra cosa es igual a este otro lenguaje. Y están siendo intersectados. Pero deberían de ser igual al resultado que tengo aquí. Es decir, a esto. Y no lo es. Entonces es cuando se vuelve conflictivo y la intersección no resulta controlable. A menos de que no sean conflictivos. Cuando no son conflictivos todo está bien. Y esto es un impedimento porque si yo tengo el supremo controlable y tengo que ya sé que es uniones de controlables, van dando controlables, ¿sí? Y tuviese la intersección, pudiese hacer una retícula, un látiz ahí, pero no lo tengo. ¿Sí? Bueno, una última proposición que ya es derivado de lo que se tiene. Si yo tengo un lenguaje que no solamente es un lenguaje, sino además es el MG marcado, y ¿cómo se llama? Tengo este lenguaje y el LMG marcado, los dos. Si yo saco el supremo controlable de esto, pues resulta que estos que están aquí, que antes nada más eran, ¿cómo se llama? LG cerrados, ahora son LMG cerrados. ¿Sí? Y bueno, si se tienen estos, pues van a resultar en supervisores no bloqueantes, porque tienen esta propiedad. ¿Sí? Entonces todos ellos serán buenos para nosotros.